Hola, ¿qué tal? En esta aplicación vamos a entender cómo se desarrolla una colección array list en un formulario en Windows Forms. En primer lugar, vamos a crear un nuevo proyecto en Windows Forms. Entonces, vamos a darle nombre. Le voy a- a dar encauce a un registro de personal de X empresa, y a mi proyecto le voy a poner control personal, y, y voy a especificar que es un array list para dar funcionamiento a esta aplicación. Entonces aceptamos, y en primer lugar vamos a diseñar nuestro formulario. Nuestro diseño va a ser encauzado al control de registro de personal. Entonces vamos a en primer lugar vamos a arrastrar un label. A ese label le vamos a dar texto. Le vamos a llamar control de registro de personal. Y voy a darle un guión, y adelante le voy a poner un array list. Bueno, lo voy a dar en mayúsculas. Entonces ahí tenemos el encabezado de nuestro formulario. Prácticamente aquí le puse personac. Entonces vamos a quitarle esta acá, y le vamos a dar personal. Entonces a este le voy a dar negrita para que sobresalte en nuestro encabezado. Entonces en negrita le ponemos en verdadero. Posteriormente vamos a arrastrar un label, perdón, arrastrar un listbox, es un label. A este le vamos a dar de nombre el código que va a tener cada registro de, de nuestro formulario. Aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces a este le voy a dar el nombre de paterno. Es el nombre de la persona, el apellido de la persona que vamos a registrar. Eh, Vamos a copiar, vamos a pegar, y a este le vamos a llamar materno. Y adelante le vamos a dar nombres. Bueno, entonces a cada level que acabamos de ingresar, vamos a darle un text box. A este no le voy a dar text box, le voy a dar un level para el código. Entonces al paterno le voy a dar un text box. Al materno otro text box. Y a los nombres otro text box. Bueno, entonces estos son los primeros tres controles. Posteriormente le voy a poner la fecha de nacimiento. Posteriormente le voy a dar
otro que va a ser fecha del contrato. Fecha de contrato. Ok, a estos mismos les voy a dar un text box. Ok, entonces le voy a dar 4 botones. Este viene siendo para nuevo, un registro nuevo. Otro le voy a dar para registrar. Otro le voy a dar para modificar. Y otro le voy a dar para eliminar. Son 4 botones a los que le vamos a dar código para que funcione nuestro formulario. Entonces es eliminar. Eliminar. Ok, entonces vamos a darle un list view para darle un listado a nuestro registro de personal. Aquí es donde se va a visualizar cada registro ingresado. Cada ingreso que se le dé al, al formulario va a aparecer en nuestro list view. Bueno, entonces a primero le vamos a dar nombre a nuestros componentes. En paterno le vamos a dar txt paterno. En el siguiente le vamos a dar txt materno. En el siguiente le voy a dar txt nombres. En el siguiente le voy a dar txt fecha de nacimiento. En el siguiente le voy a poner txt fecha contrato. Ok, entonces vamos de igual manera vamos dándole nombre a los botones. En primer lugar btn nuevo. En el segundo btn registrar. En el siguiente btn modificar. En el siguiente btn eliminar. Asimismo le damos nombre a nuestro list view. Nuestro list view le voy a poner lb personal. Ok, entonces a nuestro list view vamos a editar las columnas. Editamos las columnas, agregamos la primera columna y en su text, en su texto le vamos a poner código, agregamos otro y vamos a darle por nombre al segundo, el paterno. A un tercero le vamos a dar materno. A un cuarto le vamos a dar nombre. A un quinto le vamos a dar fecha de nacimiento.
y a un sexto le vamos a poner fecha del contrato. Ok, entonces aceptamos. Aquí en vistas de las tareas del list view lo vamos a poner en detalles y aparecen automáticamente en nuestro list view nuestras columnas que editamos. Entonces vamos a centrarlo. Vamos a centrarlo. Bueno, más o menos así es como va a quedar nuestro formulario. Ya editando, más que nada, eh, dándole mantenimiento a nuestros controles. Entonces aquí va a aparecer cada columna, ¿verdad? Que se ingrese, como es el código, el paterno, materno, nombre, fecha de nacimiento y fecha de contrato. Bueno, entonces viene siendo nuestro formulario. Ahora vamos a crear en primer lugar nuestra clase. A esta clase le vamos a llamar personal. Vamos a agregar clase y a esta clase le vamos a llamar personal. Ok, entonces a esta clase le vamos a dar ciertas propiedades que vienen siendo prácticamente lo que ya hemos diseñado en nuestro formulario. A este le vamos a dar, en primer lugar le vamos a poner es público, acceso público, public. Entonces, en primer lugar le vamos a dar unas propiedades que es public, que también acceso público, con un tipo de datos string, y le vamos a llamar código. Agregamos el set y el get. Uno más que va a ser para también una cadena, es un string para paterno, un set y un get. También de igual forma vamos con el siguiente, public string materno, un set y un get. Otro que viene siendo public string nombres, también un set y un get. También adelante vamos a ponerle otro acceso público, un tipo datetime. Le vamos a poner fecha de nacimiento, un set y un get. Ok. De igual forma, vamos con el siguiente, es public, también el mismo acceso, el mismo tipo de datos, datetime y fecha de contrato. Entonces agregamos un set y un get. Ok. Entonces esto viene siendo nuestra clase personal con sus respectivas propiedades. Ok, entonces vamos nuevamente a nuestro formulario. En primer lugar, vamos a darle un array list a nuestro formulario. Vamos a llamar a la clase array list. Vamos llamando a la librería collection. Prácticamente es para que nos aparezca la clase array list a través de esa librería.
Entonces vamos a ponerle a personal el nombre del objeto y va a ser de la clase ArrayList. Ok, entonces vamos con el load. En el load, eh, ya me acordé, aquí debe de haber un level. A ese level le voy a llamar level código. Level código. Ok, entonces ya tenemos todos los nombres de nuestros componentes en el formulario. Entonces ese level código.text va a ser igual a un método que voy a generar. Genera código. Voy a generar un código para el código. Posteriormente le voy a dar clic al botón nuevo y de igual forma lo voy a agregar lo mismo que está en el load, para el botón nuevo, que es el level código.text, es igual a lo que se va a generar en el código. Y pues de una vez vamos agregando nuestro método. Aquí lo agregamos, pero aquí le vamos a dar un acceso público, y va a ser string. Así está muy bien. Entonces vamos a crear una variable de tipo cadena, de tipo string, que se le va a llamar código, code, y es igual a un espacio vacío. Entonces vamos haciendo una condición. Si nuestra colección en su conteo count es menor a 1, entonces me va a regresar un texto que se va a llamar PC01, ok, que ese va a ser más que nada lo que le va a dar continuidad a cada registro en su código. Entonces aquí vamos a agregar un for each. Entonces vamos a decir que en la clase personal le agregamos un objeto con un nombre de P en nuestra colección. Entonces va a ser código, nuestra variable que queramos agregar va a ser igual a p.código.toString, ok, toString, ok. Entonces nos va a regresar una P más un int.parse, el código en el substring. Vamos a agregar el 1 y el 3. Entonces aquí le vamos a agregar más 1 punto string, y va a ser y se va a llenar ese espacio con 3 ceros. Prácticamente aquí está generado nuestro código. Entonces a cada ingreso que le demos, a cada registro que ingresemos, va a cambiar automáticamente de numeración. En este caso, si tenemos P001 en el primer código, para el siguiente registro va a ser P002 y así sucesivamente. Ok, entonces ese es en lo que respecta a la generación de código. Ahora vamos
vamos a dar continuidad con nuestro botón registrar. Entonces le damos nuestro botón registrar, le vamos a dar doble clic. Entonces aquí vamos a darle un try y vamos a darle de una vez la excepción, un catch, y le ponemos exception y le vamos a dar un mensajito, un mensaje message box punto show, y le vamos a agregar existe un error en el registro. Ok, entonces ese es por si no aparece un error. Entonces aquí vamos a llamar al objeto personal, el objeto personal, y vamos a crear un objeto de la clase personal que se llamará P, y le damos new personal. Entonces aquí vamos a llenar el objeto en primer lugar y vamos a llenar nuestros componentes, nuestros controles. Entonces aquí va a ser level código punto text. En segundo lugar va a ser p.paterno, que es igual al componente, al control txt paterno punto text. En el siguiente va a ser p.materno igual a txt materno punto text. Perdón, aquí igual a txt materno punto text. En el siguiente p.nombres igual a txt nombres punto text. En el siguiente es p.fecha de nacimiento es igual a, parseamos esto, datetime.parse, que es igual a, es el txt fecha de nacimiento punto text. En el siguiente es p.fecha de contrato, que es igual a, vamos a parsear esto, datetime.parse, que es igual a txt fecha del contrato punto text. Entonces prácticamente aquí está llenándose nuestros controles. Entonces vamos a llenar este objeto con nuestra colección que viene siendo P personal, A personal. Perdón, aquí como hay un error aquí, prácticamente lo refleja en el siguiente y no me lo identifica. Entonces aquí sí ya ponemos a personal punto a, y ahí ponemos el objeto P de nuestro objeto personal. Ok, entonces aquí prácticamente ya ya tenemos cubiertos nuestros controles. Ahora lo que vamos a hacer prácticamente es generar un método que lo llamaremos listado. Ese listado es para llenar nuestro list view personal y posteriormente limpiar controles, controles
son los métodos que vamos a generar, y posteriormente vamos a agregar lo mismo que aparece en nuestro load y en nuestro botón nuevo. Entonces copiamos y le damos clic y ya lo agregamos. Entonces vamos a agregar estos métodos, y de una vez el siguiente, que viene siendo limpiar controles, lo generamos. Entonces aquí hay que llenarlos. En primer lugar vamos con el limpiar controles. eh, Prácticamente es de limpiar nuestras cajas de texto. Fecha paterno, punto clear, tx materno, punto clear, txt nombres, punto clear, txt fecha de nacimiento, punto clear. Un siguiente que es txt fecha de contrato, punto clear. Ahí ya limpiamos nuestros controles. Ahora vamos con nuestro método listado. Entonces aquí prácticamente le voy a dar un internal, y aquí vamos a darle código. Entonces aquí vamos a crear, bueno, aquí en este caso vamos a limpiar nuestro list view, que le llamamos personal. Vamos a limpiarlo en primer lugar, punto clear. Limpiamos nuestro list view. Posteriormente vamos a llamar un for each, y vamos a llamar nuestro objeto personal igual p, y en nuestra selección a personal. Entonces vamos llenando nuestro list view item. Entonces a él le vamos a dar el nombre del objeto fila. Ok, entonces es new list view item. En primer lugar, en nuestra primera columna vamos a agregar nuestro código, que viene siendo p.código. Ok, entonces aquí le ponemos punto y coma. En el siguiente, fila punto subitems punto add, y agregamos la siguiente fila, que es p.paterno. Ok, entonces vamos con el siguiente, es fila puntos subitems punto add, y vamos a llamando al p.materno. Posteriormente agregamos una nueva columna, fila punto subitems punto add. Entonces llamamos a nuestra siguiente columna nombres. El siguiente sería fila punto subitems punto fecha punto add, perdón, y sería txt fecha nacimiento punto too short sería llamado punto toString. Ok, entonces aquí ya le cerramos por igual la fila. Llamamos la siguiente columna
punto subitems punto add, le agregamos tx fecha de contrato punto toString, le damos doble paréntesis. Entonces todo nuestro objeto fila va a ser ingresado en el ListView. Entonces lb personal punto items punto add y lo llenamos con nuestro objeto fila. Entonces aquí ya tenemos lo que es el listado de, digamos, de lo que llenamos el list view, y posteriormente vamos a darle darle encauce al botón modificar. Ok, entonces en el verbo modificar también vamos a crear un try. Entonces de una vez le ponemos el catch y llamamos la exception, y aquí le vamos a crear un mensaje que es mensaje de caja punto show, y aquí lo vamos a existe un error en la modificación. Ok, entonces ya tenemos esto. Entonces vamos a crear un for each, entonces vamos a llamar el objeto personal igual p en la colección a personal. Entonces vamos llenando nuestros controles para que se puedan modificar. Igual a lb el código punto text p punto paterno es igual a txt paterno punto text p punto materno es igual a txt materno punto text p punto nombres es igual a txt nombres punto text, y vamos a darle p punto fecha de nacimiento es igual a, hay que parsearlo, datetime punto parse txt fecha nacimiento punto text p fecha de control es igual a lo parseamos, datetime.parse, entonces txt fecha de control, de contrato, perdón, punto text. Ok, entonces a este último le damos un break, y con esto prácticamente modificamos nuestro formulario de algún registro que se haya hecho mal y que lo queramos modificar. Con el botón modificar lo modificamos con este código que le acabo de dar. Pero aquí le voy a poner una condición para que si p punto código es igual al level punto código, entonces es lo que punto text
p.text. Entonces es lo que me va a dar la modificación, ¿verdad? Entonces así queda. Agregamos un for each con el objeto personal. En la selección personal vamos a agregar esto. Entonces, si el código del objeto es igual al código del level, o sea, el texto del level, entonces nos va a dar un break en todos los demás controles, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí está lo. Entonces, seguimos con el botón eliminar. Ok, entonces aquí por igual, agregamos un try y de igual manera agregamos el catch nuevamente, exception. Entonces también vamos a darle un mensaje, punto show. Vamos a ponerle existe un error al eliminar. Ok, entonces aquí dándole código, también le vamos a dar un for each, personal p y en nuestra selección, en nuestra colección, perdón. Y entonces vamos a darle la misma condición. Si p.código es igual al level código.text, entonces va a ser que en la colección alumnos a personal, entonces vamos a darle un remove y le agregamos el nombre del objeto P y le vamos a dar un break, ok, para que se pueda eliminar el registro que se quiera eliminar. Así que posteriormente vamos agregándole también listado, limpiar controles, y a darle el generar código. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos lo que es nuestro código en nuestro formulario. Como se dieron cuenta, le agregamos una clase y posteriormente agregamos a nuestro formulario un array list, le dimos nombre al objeto de la clase ArrayList a personal, y a través de ese ArrayList le dimos encauce al código en los botones nuevo, registrar, modificar y eliminar, prácticamente llamando al objeto al objeto personal que tenemos en nuestra clase personal. Entonces ese viene siendo nuestro código en lo que se refiere a este formulario. Entonces vamos dándole
mantenimiento a nuestros controles para que efectivamente se vea que, que funciona nuestro formulario que elaboramos. Entonces, vamos dándole ingreso nuevo. Como se dan cuenta, aquí ya empieza con el código, con el número de código P001. Entonces aquí le damos mi nombre, Nieto Morales Roberto, fecha de 14 de noviembre 1957. Supongamos que me hicieron mi contrato el día 10 del 11 del 2020. Entonces registro y ahí ahí prácticamente nos está dando nuestro primer registro. Ya está preparado para el siguiente registro, que viene siendo nuestro código. Aquí hay un pequeño error y lo vamos a corregir. Lo vamos a corregir prácticamente, es en lo que se refiere al botón registrar. Hay un error. Entonces nos vamos aquí en TXT fecha de nacimiento. Vamos a cambiarle de código para que nos brinde short. Aquí prácticamente tuve un error. Entonces no es llamar al componente, sino llamar al objeto P, fecha de nacimiento. Aquí le vamos a llenar con dos short date string. Entonces aquí ya se quita el error y por igual en este es P punto fecha contrato igual punto to short date time date string. Entonces aquí le estamos dando doble. Y ahí resuelto nuestro problema. Entonces ya tiene que aparecer bien en nuestro registro. Un pequeño error que cometí al ponerle el nombre de la caja de texto, que no debería de ser así. Entonces le voy a dar un nuevo, le voy a dar igual Nieto Morales Roberto, fecha de nacimiento 14/11/1957, fecha de contrato, supongamos que me lo hicieron el 10 del 11 del 2020. Entonces lo registramos y ya, solucionado el problema. Aquí ya fecha de nacimiento 14/11 de 1957, fecha de contrato 10 del 11 del 2020. Bueno, este viene siendo nuestro formulario para dar funcionamiento a una colección Array List. Espero que haya sido de su agrado y hasta luego.